El plan de Dios que obra en nuestra vida. El plan de Dios que obra en nuestra vida. Hemos estado viendo sobre el plan de Dios la semana pasada, que está sobre todo plan, no importa el poder del enemigo, el poder de las autoridades terrenales que quieran hacer algo. Hemos visto que al final el plan que se va a superponer, el plan que se va a cumplir, es el plan de Dios. No importa el poder del enemigo, que si bien es cierto tiene un poder otorgado por Dios, el plan de Dios se cumplirá. Vimos que los líderes religiosos querían que, por supuesto influenciados por Satanás, querían matar a Jesús luego de la Pascua. Pero Jesús murió en la Pascua, porque se tenía que cumplir la palabra de Dios. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios era que Jesús muriera, sí, pero de acuerdo a la palabra, a las profecías del Antiguo Testamento, no como los líderes religiosos o Satanás querían. Jesús murió por nosotros, hermanos, porque la paga del pecado es muerte. Él dio su vida para que nosotros no recibiéramos el castigo de la ira de Dios, sino para que Él la recibiera y para salvarnos a nosotros de esa ira de Dios. ¿Cómo entonces podemos ver este plan de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo obra el plan de Dios? ¿Cómo obra esta salvación? Porque el plan de Dios es la salvación a través de su muerte y la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo obra esto en nuestra vida? Hoy vamos a ver cómo obró esta salvación en la vida de una mujer, que Marcos incluso no pone el nombre, pero Juan la identifica como María, la hermana de Marta y de Lázaro. Estas tres personas eran muy amigos de Jesús. Vamos a ver entonces cómo, hermanos, el plan de Dios, la salvación de Dios, obra en la vida de esta mujer. Y nos daremos cuenta cómo debe ser también nuestra vida. Vamos a identificar cómo es cuando Dios obra con su plan en la vida de alguien. Y ese debe ser nuestro anhelo, que Él obre en nuestra vida. El punto 1 es respondiendo al título del sermón, ¿cómo Dios obra en nuestra vida? El punto 1 es cuando Cristo es lo más importante. Los primeros versículos dicen así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Se dice que el precio de este perfume podía costar el sueldo de un año. Y esta mujer no tenía la intención de echar unas gotas, sino que quiebra el vaso y derramó todo sobre la cabeza de nuestro Señor. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. O sea, se enojaron contra ella, a pesar de que ese perfume no era de ellos. Algunos discípulos se enojaron. Vemos que Jesús estaba en casa de un leproso, Simón el leproso, ¿no? Lo más probable, por supuesto, que haya ocurrido es que Jesús lo haya sanado. Y en gratitud, este ex leproso haya hecho una comida e invitado a Jesús, a sus discípulos y a los tres amigos íntimos de Jesús, Lázaro, Marta y María. Vemos que Jesús estaba entonces sentado y esta mujer rompe y le echa el perfume carísimo, carísimo, demostrando su amor, su devoción a Jesús. Entonces, hermanos, vemos aquí dos actitudes. Una, la de esta mujer, una actitud de amor, pero incomprendida. No le gustó a los discípulos, pero a Jesús le agradó.
Y vemos otra actitud, la de estos discípulos que se enojaron, que para ellos estaba bien, pero a Jesús no le agradó esta actitud, porque los reprendió. Es importante, hermanos, tener la opinión de Dios para nuestras acciones. Es muy importante. Porque de repente nosotros podemos alabarnos a nosotros mismos. Pero ¿qué dirá Dios? ¿Y saben por qué les digo esto, hermanos? Porque usualmente cuando se trata de nuestra relación con Dios, nuestras acciones son buenas a nuestros ojos, ¿verdad? ¿Quién pensaría que está mal con Dios? Yo creo que nadie, o pocos. La mayoría dice, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pero ¿será que entre los ojos de Dios es la relación que Dios quiere? Lo que pasa es que para nosotros lo ordinario o lo moderado es suficiente. Pero vemos que María había hecho una acción no ordinaria, sino extraordinaria. Tanto que enojó a la mayoría de discípulos que habían entregado su vida a Jesús. Eran personas que habían dejado todo por Jesús, pero no podían demostrar como esta mujer demostró. Dios nos demanda que le amemos, claro que sí, pero se nos olvida algo, hermanos, que Dios nos manda que le amemos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Para nosotros lo moderado es amar a Dios, pero Dios no desea algo moderado, Él quiere todo. Ella demostraba un amor fuera de lo común, pero al final era un amor que le agradó a Dios. Era un amor no ordinario, no moderado, sino con todo su corazón. Mientras que los discípulos rechazaron ese tipo de amor. Este acto no solo revela el corazón de los discípulos, sino también nuestro corazón. Nosotros sabemos que Dios es importante. Incluso sabemos que es lo más importante, pero no lo reflejamos con nuestros actos. Un amor moderado puede tener sentido para nosotros, porque no es un amor comprometido con Dios. Es cuando Dios es importante, pero no es lo más importante en nuestra vida. ¿Cómo sé que el plan de Dios está obrando en mi vida? Respondiendo al título de hoy, es cuando Cristo es lo más importante para nosotros. Si ahora mismo estamos luchando con este concepto, si ahora mismo estamos luchando, batallando, de repente decimos, yo doy lo más importante, acuérdense de los discípulos que tenían cólera a María. Por eso desechen esto, toda actitud incorrecta. Y creamos en la ayuda del Espíritu Santo para poder amarle extraordinariamente. En el Antiguo Testamento, hermanos, ¿cuál fue la exhortación que Dios daba a su pueblo usualmente? Era la exhortación contra la idolatría. Y era el primer mandamiento de Dios, que no tengamos otros ídolos. Y lamentablemente la idolatría era constante en Israel. Y era en lo cual caían constantemente. ¿Por qué Dios les exhortaba sobre la idolatría? Es, hermanos, porque la idolatría les robaba el amor a Dios. La idolatría hace eso. Deja a Dios de lado, lo más importante, y roba nuestro amor a Dios. Roba nuestro corazón. Demostramos lo que amamos o a quién amamos con nuestro sentido de importancia o prioridades que tenemos. Es decir, no se trata de lo que hablamos, sino de lo que hacemos. Lo que hacemos es lo que demuestra nuestro amor a Dios, no cuánto hablamos. El plan de Dios es restaurar este amor cada día, hermanos. Por eso, es cierto también que a veces nos sentimos cortos, como ahora mismo. Puede ser posible que hoy digamos, si somos humildes, Señor, yo no te amo como María te amó. Y es quizás probable que digamos, Señor, para mí es imposible. Pero debemos de saber algo, que es cierto, para nosotros es imposible, pero para Dios no.
Y el plan de Dios tiene que ver con esto, con que este tipo de amor en tu corazón sea restaurado. Esta es la forma de relacionarnos con Dios. Entonces, hermanos, es probable que tengamos algunas preguntas hoy. Y una de ellas sea, yo he entendido, Jorge, el amor de María y el amor de los discípulos. ¿Cómo hago entonces para deshacerme o para separarme de este amor de los discípulos? No quiero amar como los discípulos en ese entonces. ¿Cómo hago para separarme de eso? ¿Cómo puedo experimentar el plan de Dios obrando en mí? Es cuando creemos en su muerte y resurrección. Es probable que hoy digamos, tenemos que hacer algo, pero no. ¿Saben cómo podemos experimentar este amor? Lo vemos en la vida de María, ahora lo vamos a ver en el punto 2. Es cuando creemos en Cristo. Nos puede salir, podemos pensar que es un poco descabellado o muy simple, pero vamos a ver cómo es creer en la muerte y resurrección de Cristo. Por eso vamos a pasar al punto 2, que dice así. ¿Cómo podemos experimentar el plan de Dios en nuestra vida? Es cuando creemos en la muerte y resurrección de Cristo. Dice en el verso 6 al 9. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, le podréis hacer el bien. Pero a mí no siempre me tendréis, dijo Jesús. A Jesús le pareció una buena obra que ella haya quebrado la vasija y derramado el perfume costoso sobre él. Es decir, le pareció una buena obra que ella le haya ungido su cabeza. Y no es que Jesús no haya tenido misericordia de los pobres, pero el momento, hermanos, el momento de que Jesús aún estaba vivo, demandaba de que Jesús sea más importante que cualquier otra cosa. Y hay veces en nuestra vida que nos vamos a chocar con momentos así. Nosotros sabemos y a veces decimos, yo doy al pobre y sé que estoy dando a Dios. Decimos eso, ¿verdad? Pero hay momentos, eso no está mal. En Deuteronomio dice sí que hay que dar al pobre. Y Jesús daba al pobre. Pero hay momentos, hermanos, en donde Jesús es lo más importante. Como en este momento que vemos aquí, cuando Él estaba vivo aún. Él dijo, a los pobres le pueden tener, en cualquier momento le pueden dar, pero a mí no siempre me tendrán. María consideró eso. Pero saben, hermanos, nosotros sabemos que María pudo haber vendido ese perfume y pudo haberlo dado a los pobres. Pero María vio algo que los discípulos no vieron. Es que María creyó las palabras de Jesús. Jesús constantemente había, al menos 3 veces, muy claramente, había hablado de que Él iba a morir y que iba a resucitar. Pero este era un concepto, el concepto de muerte era un concepto que a los discípulos no les entraba en la cabeza. Los discípulos decían, o pensaban, ¿no? ¿Cómo puede ser que el rey, el ungido de Dios, va a morir? Les volaba el cerebro, la mente, no podían entender. Pero María creyó y María relacionó. Ella se sentaba a los pies de Jesús a escuchar la palabra, relacionó las profecías del Antiguo Testamento con la muerte y resurrección de Cristo. Y Jesús mismo estaba diciendo, por ejemplo, en Marcos 8, del 31 al 33, dice así, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, dice Jesús. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Imagínense, no entendía que debía de morir por nuestros pecados. Pedro estaba evitando la muerte de Jesús. Marcos 9, 31 al 32, les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán,
pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra. No entendían esta palabra. Lucas 18, 31 a 34 dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, no entendían lo que se les decía. Los discípulos no entendían bien, pero María entendió este panorama y entendió que Jesús no estaría mucho tiempo entre ellos, y aprovechó ella en su corazón de mostrar su amor. Pero ¿de dónde nace este amor? De esa fe, de que ella creyó que Él es el Cristo. Esa fe es porque Dios había obrado en su corazón, la había salvado, había hecho una obra de redención en su vida. ¿Los discípulos sabían que Jesús era el Cristo? Claro que sí. Mateo 16, 16, por ejemplo. Ellos habían confesado que Jesús era el Cristo, el Salvador. Pero momentos después, Pedro dice, no vayas a la cruz. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que se olvidaban también. No se aferraban a Cristo. No creían firmemente. Y nosotros no tenemos nada que recriminarles a estos discípulos. Nosotros sabemos que Jesús es el Cristo, que Él es el Salvador, pero también nos olvidamos. Y nos olvidamos quizás más rápido que ellos. Nos olvidamos al salir del culto, cuando llegamos a casa, o de repente aquí mismo. Nos olvidamos que Jesús es el Salvador. Hay días en que solo sabemos, hermanos, y nosotros podemos testificar a nuestro propio corazón, porque nos avergonzaríamos mucho, de que Jesús, el Salvador, que lo proclamamos, a veces solamente está en nuestra mente, reposando ahí, pero no ha bajado a nuestro corazón. Jesús dijo algo importante, hermanos, en el verso 8 y 9. Esta mujer ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto que os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Sorprendió a Jesús este acto. Pero Jesús dijo algo bien importante. Aquí vemos la fe que ella tenía de manera que quede como un testimonio. Pero Jesús dijo esto, que ella se había anticipado a ungir su cuerpo para la sepultura. Es decir, hermanos, mientras los discípulos tenían problemas en creer en su muerte y resurrección, María ya había creído en su muerte y resurrección. María sí creía en Él. Creía que Él iba a morir por los pecados. María sabía que cuando entraba en Jerusalén le faltaba poco tiempo para morir, pero para resucitar también. Por eso María se anticipa y lo unge de antemano. ¿Qué es este ungimiento? De repente nos estamos preguntando eso. El ungimiento se le daba a los muertos. Después que alguien moría, se le bañaba y se le echaba perfumes o ungüentos, ya sea por el olor, pero también por un símbolo de mucho respeto y amor. Y si vemos, la sepultura es un evento que está en medio, está después de la muerte, pero está antes de una resurrección. Es un evento importante. María se había adelantado a ese evento. Como ella sabía que ya iba a morir, ella vio esa oportunidad como única, porque creyó que él moriría. Dijo, yo le voy a ungir de antemano. Por supuesto, no lo bañó, ungió las partes descubiertas, porque Juan dice que también ungió sus pies. Vemos que ella creyó
Por eso le ungió. Cuando ella hace esto, como es un proceso luego de la muerte, esto confirma su fe, que ella creía que verdaderamente él iba a morir para salvarnos, que merecemos la ira de Dios. Y es algo que debemos de comprender, hermanos, sobre la muerte de Jesús. Debemos de creer que nosotros merecemos la ira de Dios, pero si creemos que Él murió por nosotros, para que Él reciba esa ira y lleve nuestros pecados, ¿qué ocurre? Somos salvos. Somos salvos, hermano. Pero este gesto de María, cuando lo unge, también confirma su fe en la resurrección, que es el acto consecuente de la sepultura. Es porque, ¿saben por qué, hermano? Y esto es bonito, porque el domingo, cuando ya Jesús resucita, ¿saben quién fue a ungirlo? No fue María ya, fueron otras mujeres, pero María ya no fue, porque ella ya le había ungido. Y las mujeres que fueron con sus ungüentos ya no lo encontraron. Fue demasiado tarde, ¿no? Porque él había resucitado. Él ya había resucitado. Debemos de creer también en la resurrección, hermanos. Porque cuando creemos que Él ha resucitado, creemos que Él vence el poder de la muerte, que tenemos vida eterna en Él. Y que esa vida eterna trasciende nuestra vida terrenal, nuestros problemas terrenales, todo aquí. Nuestra confianza puede estar plenamente en la resurrección de Cristo. Pero tengo una pregunta más para ustedes. ¿Qué hizo que Jesús tomara este ungimiento como un ungimiento completo, si solo le ungió partes? Más bien podríamos decir que quienes le ungieron mejor fueron los varones, Jesús, Nicodemo y José de Arimatea, porque ellos rápido descendieron el cuerpo de Jesús cuando murió, rápido lo bañaron y rápido le pusieron unos ungüentos y lo pusieron a la sepultura. Pero Jesús no considera ese ungimiento como completo. Jesús considera el ungimiento completo el de María. Pero era un ungimiento antes de la muerte de Jesús. ¿Saben por qué, hermanos? Porque sencillamente María había creído en su muerte y resurrección. No hay otra respuesta. Ese es el poder de la fe. La fe a veces lo tomamos en poco, pero la fe en Cristo te salva. La fe en su muerte y resurrección te salva. Vemos aquí que el plan de Dios de restaurar ese amor extraordinario, ese plan se cumplió en su vida. El plan de la salvación. Porque debemos entender algo, que nosotros antes de tener a Cristo, hemos estado muertos espiritualmente, sin ninguna reacción espiritual a Dios, sin ningún amor a Dios, sin ninguna fe en Dios. Es Él quien hace primero la obra. Dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Debemos de descansar y saber eso. Nosotros no le amamos a Dios primero. Él nos amó primero. Eso sobre el amor. Y sobre la fe que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no es de ustedes, dice Pablo. Es un regalo de Dios. Dios inicia todo. Nosotros solamente respondemos. Es Él quien cumple su plan en nosotros. Nosotros solamente nos humillamos, oramos a Dios, le rogamos y Él cumple su plan en nosotros. Cuando somos hijos de Dios pasamos muchas dificultades, pero hermanos, como hemos visto desde la semana pasada y lo vemos hoy en María, el plan de Dios es el que se cumple. Es Él quien nos ayudará en nuestra fe, quien nos fortalecerá nuestra fe para creer que Jesús es el Cristo, que Él murió y resucitó, para que le amemos con todo nuestro corazón. Es cierto que a veces en nuestra mente solamente creemos y que no es de corazón, pero hermanos, allí es cuando hay una batalla espiritual, donde en oración, en humildad delante de Dios, le debemos de orar a Dios, Señor, te pido que cumplas tu plan en mi vida. Que la salvación que me has dado, que yo la pueda vivir, Señor. Que esa muerte en la cruz, yo la puedo creer, Señor. Pueda creer que me has perdonado,
y que tú has quebrado el poder del pecado, del infierno, también al resucitar. Y esa es la paz que Dios te quiere dar. Ese es el gozo que Dios te quiere dar. Una fe, una paz que esté anclada en Él, en Cristo, no en las circunstancias, no en ti, en Cristo, para que tu mirada esté en Cristo siempre. Hermanos, con esto culmino. Él cumplirá su plan en ti. Cree en Él. Él es quien preservará tu fe y tu amor hacia Él. Nosotros, hermanos, hay que solamente humillarnos delante de Él y orar y pedirle al Señor, Señor, cumple tu plan en mi vida.